Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Estamos cerrando ya prácticamente este año 2020, un año, muchos dirán, para el olvido, ¿verdad? Un año que hace historia, obviamente por el problema de la pandemia y todo lo que esto trajo. Y mi intención era un poco poder ya hacer una evaluación de cómo vamos cerrando y cómo nos proyectamos para el 2021. Tengo dos excelentes referentes que van a poder ayudarnos a tomarle el pulso a lo que nos ha pasado, a la economía y a lo que nos ha pasado en general como sociedad en este 2020 y lo que podemos esperar para el 2021. Les cuento, estamos ya con Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Encantado de estar en tu programa. Gracias por venir. Muchas y gracias. estamos con Carlos Jorge Bierman, presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Carlos Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo Luis? estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Sí. Bueno, y quiero empezar rápidamente, Gustavo, con qué pasó con la industria, porque hay una cuestión rara con este tema de la pandemia. Nos pasó que se cerraron las fronteras, se cerraron oficialmente las fronteras y da la impresión de que hubo como una oportunidad para la industria de que la gente probara lo que se hace acá. No, la importación se redujo de manera notable. Es más, hay una cierta industria que se reinventó, las mascarillas, las batas, y parece que al final la crisis se convirtió en oportunidad para la industria. Así es, Luis. Hay que tener en cuenta de que la industria paraguaya ha mejorado muchísimo en los últimos años y eso es lo que nosotros desde el mes de enero venimos dándole manija desde la UIP con la campaña Paraguayo como Voz. Hemos tratado de levantar un poco el sentimiento de lo que es el producto nacional. Hemos hecho una campaña visitando las empresas, viendo quiénes son los que están detrás, viendo cómo se produce. Y eso siempre ha generado, digamos, una situación bastante positiva. Entonces, en los 3 primeros meses del año, nosotros veníamos bien, después de un 2019 bastante malo, y en donde realmente la empresa que cerró con empate ya se podría haber considerado exitosa, ya que la gran cantidad de empresas terminaron mal el 2019. Entonces realmente en enero, febrero y marzo hubo una reoxigenación de la industria y ya veníamos bien, estábamos todos muy entusiasmados, pero en el mes de marzo nos cayó el mazo encima con este tema del coronavirus. Y eso, bueno, desde la Unión Industrial Paraguaya hemos acompañado desde el inicio con estudios y acompañando todas las medidas económicas que iba a tomar el gobierno y, por supuesto, también las medidas sanitarias. Pero fundamentalmente lo que te puedo decir, Luis, es que en la fase 0 realmente hay cierta industria que no paró. La industria, por ejemplo, alimenticia, la industria de domisanitarios y la industria farmacéutica no pararon en ningún momento. ¿Por qué? Porque al cerrarse las fronteras se evitó durante un tiempo interesante la entrada de productos de contrabando. Y también, por el otro lado, los países de vecinos no quisieron exportar sus productos para privilegiar sus mercados y evitar el desabastecimiento. Entonces, ¿qué pasó? Uno puede hablar con la Capasu, por ejemplo, con la Cámara de Supermercados. La industria nacional justamente se puso los pantalones largos y suministró todos los productos que no entraban, digamos, importados, y también esos productos que se compraban en la calle, que ya no entraron masivamente, que fueron a comprar a los mercados. La gente tuvo oportunidad de comprar productos nacionales. O sea, una sustitución de importaciones de facto, digamos. Sí, así es. Entonces eso también fue una oportunidad para que la gente pueda probar, pueda comprar, pueda ver que los precios son competitivos igualmente. Y eso realmente nos llena de satisfacción porque ha demostrado la industria paraguaya que ha mejorado ostensiblemente en calidad y también en productividad y en competitividad, que es muy importante. Entonces, esos 3 sectores de la industria no solamente no tuvieron problemas, sino que tuvieron que incorporar gente, porque obviamente al crecerle así su mercado,
tuvieron que incorporar gente para poder producir más y para poder suministrar al mercado todo lo que estaba pidiendo. Entonces eso fue como una primavera que hemos vivido durante la fase 0 y durante el cierre de la frontera. Lamentablemente después se empezaron a abrir la frontera y empezó otra vez a entrar el contrabando en gran medida. Ya recién estaba mencionando fuera de cámara Carlos Jorge lo que está ocurriendo con el contrabando, en donde de repente en Paraguay se encuentran productos que ni siquiera entran legalmente o entran por las aduanas. Y así sucesivamente también productos que compiten con la industria nacional. Y aparte también hay que tener en cuenta que otro sector industrial que fue beneficiado es el sector que suministró las materias primas para las obras de infraestructura. Por supuesto, esos tres sectores con sus cadenas fueron habilitados, pero a su vez también el sector de la construcción no paró de la construcción de infraestructura. Entonces obviamente todo el sector de la construcción también se activó y también los productores de insumos y materias primas para estos sectores. Por ejemplo, el sector metalúrgico no paró y realmente eso hizo de que las industrias no hayan detenido su producción y inclusive siguiendo todos los protocolos al pie de la letra, porque eso nosotros personalmente hacíamos un monitoreo y realmente se siguieron al pie de la letra todos los protocolos que evitaron de que haya muchos contagios en lugares donde había mucha gente, con el tema de las cuadrillas y con muchas medidas que el Ministerio del Trabajo y también el Ministerio de Salud habían impuesto. Entonces ese es un sector que no paró, ese es un sector que inclusive creció en un momento dado. Y bueno, realmente eso, cuando te preguntan, bueno, pero ¿cómo estuvo la industria? Y bueno, hay que segmentar. Claro. Hay sectores que anduvieron y hay sectores que no anduvieron. Claro. Te dejo un ratito ahí, sí, quedamos con esta parte que funcionó. Quiero ir con Carlos Jorge, porque bueno, la Cámara de Anunciantes tiene entre sus principales clientes al sector servicio, que es el que ocupa la mayor cantidad de gente. No necesariamente, la CAP es la Cámara de Marcas, somos multisectoriales, tenemos industrias también, las principales industrias están en la CAP también. Claro, pero digamos, ustedes de alguna manera, la Cámara es como el termómetro que te permite saber qué sector de la economía le está yendo mal y qué sector todos los sectores, Luis, se estabiliza. Pero antes que nada quiero agradecerte, hemos lanzado una campaña la semana antepasada con los principales grupos de medios para justamente valorizar a las empresas y marcas legales. Y tenemos una participación tuya muy importante, te agradezco Con gusto, porque me parece que es fundamental. Absolutamente. Y entonces, volviendo al tema, nosotros, y creo que estuve en un programa tuyo hace 5 o 6 meses, la visión que teníamos, los análisis o las inferencias, predicciones que estábamos haciendo eran catastróficas. El momento era muy complicado, el mercado cerrado, pésima comunicación del gobierno, una incertidumbre incentivada por malas decisiones. Nos encerraron a todos, supuestamente para mejorar el sistema de salud. No necesariamente fue así, pero sí nos encerraron a todos o a casi todos. Y estábamos en una situación muy complicada en términos de movimiento económico. Parte de la economía funcionó porque la gente tenía que seguir comiendo, seguir viviendo, seguir comunicándose, transportándose, etcétera, etcétera. O sea, varios sectores económicos siguieron funcionando en una escala bastante reducida porque la gente también se quedó en las casas. Hubo más respeto en ese momento a los protocolos. La gente se quedaba en las casas y la gente se acostumbró a no consumir tanto también. Esa es una realidad. Sí. Pero eso fue cambiando. A medida que se fueron agregando las fases, fase 2, fase 3, se fueron agregando también sectores económicos a la economía y con mucha ilusión la gente volvía a abrir su negocio, volvía a endeudarse, volvía a negociar con los proveedores, volvía a alquilar o a pagar los alquileres, y lo que no hubo fue un acompañamiento adecuado del consumo. Ya en esa segunda o tercera fase empezamos a sentir que volvían marcas que se producen en Paraguay, volvían en términos ilegales. Contrabando no es solamente un tema fiscal, Luis. El contrabando hace tabla rasa de todas las regulaciones o todas las normas que son fitosanitarias, etiquetado, etcétera, etcétera. No es solamente, probablemente la parte menos complicada de la fiscal, porque es IVA y renta nomás. Pero el resto es muy complicado. Lo que
el sector formal tiene que asumir para poder operar en Paraguay es muy complicado. Y ahí empezamos a ver que venían marcas que se producen acá en Paraguay y por la situación de Argentina especialmente y por la situación de Brasil también empezamos a ver que marcas que se producían acá o las mismas marcas se vendían en lugares fuera de norma en términos de comercialización al tercio de precio y marcas muy conocidas porque los contrabandistas son muy astutos, traen marcas conocidas, no van a traer una marca desconocida para hacer un... Y después me voy a referir más adelante también a las marcas que no se producen en Paraguay, pero que tienen comunicación vía cable. Y entonces los contrabandistas también están trayendo estas marcas que de todas maneras se conocen en Paraguay. No tienen distribuidores, no tienen representantes. Pero entonces empezamos a ver que empieza otra vez, o sea, empieza a desarrollarse el contrabando a frontera cerrada, con frontera cerrada. Y esto hoy día ya es un escándalo. Y entonces también, por eso estamos lanzando esta campaña para que la gente aprecie que detrás de una marca hay una empresa, hay empleados formales, hay innovación, hay constante, hay reinvención, hay marcas y empresas que se han reinventado en cualquiera de las categorías. Y hay competencia. La economía se mueve efectivamente por la competencia entre marcas. Una marca hace una cosa, la otra marca hace otra cosa y entramos en un esquema táctico y es lo que hoy está moviendo la economía. Me dijiste que había mucha gente en los shopping cuando... Sí, porque la gente está aprovechando también esa competencia entre marcas o empresas que están para llegar de vuelta al público, al consumidor que está medio aletargado, está viendo también cómo aplicar incentivos que hoy están dando algún resultado. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa sobremanera la irresponsabilidad o la ingenuidad, como se quiera ver, de algunos que no creen en esto y nos ponen en peligro porque hemos avanzado en el tema de la pandemia, nosotros hemos cumplido los protocolos sanitarios y en este momento hay mucha gente que no está cumpliendo y hay gente que nos hace cumplir, que nos preocupa más. Hay un tema, hay instituciones que constitucionalmente tienen la obligación de hacer cumplir por lo menos el decreto que están emitiendo. Primero tienen que tratar de explicar de qué se trata, porque lanzan un decreto y después tienen que hacer una conferencia de prensa para tratar de explicar lo que quisieron decir. Es terrible. Y entonces en toda esta incertidumbre que estamos viviendo, mundial, regional, local, necesitamos más seriedad, más orden, más prolijidad en lo que se hace. Y hemos tenido muchas reuniones con algunos ministerios, hemos trabajado muy de cerca. Y hemos logrado algunos resultados que no queremos que hoy se descompongan. La economía está empezando a moverse. En general, las marcas en las diversas categorías, incluyendo la industrial, nosotros estamos haciendo permanentemente encuestas, estamos más o menos, las que están trabajando están todavía un 25-30% abajo, en comparación al año pasado, que era un año malo. Pero la economía se está moviendo, no es igual como cuando vine la última vez que estábamos todos encerrados, sí, las empresas claro. estaban... Y no queremos, y esa es la gran desesperación que tenemos, de que por la irresponsabilidad de estos o aquellos, nosotros mañana tengamos que volver otra retroceder. vez. Eso va a ser verdaderamente catastrófico y probablemente irrecuperable. Y estamos mirando el año 2021, la buena noticia, para no ser tan dramático, la buena noticia, 5 meses atrás o 6 meses atrás esto era impensable. La buena noticia es que dentro de todo Paraguay va a ser el país que ya con seguridad va a salir mejor en toda la región a nivel pandemia. ¿Por qué? Y porque dentro de todo Paraguay tenía una estructura macroeconómica positiva, 5 gobiernos completamente diferentes con ayuda del sector privado han respetado los principios y fundamentos macroeconómicos y por eso hoy nosotros no tenemos la misma enfermedad que Argentina y no tenemos que enfermarnos con ellos y tampoco tenemos la escala y los problemas de Brasil. Paraguay tiene una particularidad, es un país que siempre ha convivido con el contrabando, toda la vida hubo contrabando acá y toda la vida hubo contrabandistas. Solo que ahora en este momento el contrabando nos llama la atención que a fronteras cerradas, las fronteras están cerradas, no hay paso a Argentina y en el este el paso es controlado. Estamos viendo un contrabando pero monstruoso. Entonces, finalmente, la economía está empezando a moverse, tenemos que atenderla, tenemos que blindarla, tenemos que cuidarla. Y tenemos que hacer que se gaste mejor. Una de las grandes preocupaciones que tenemos, Luis, es hay que mejorar el gasto público, pero eso no es un capricho, es para mejorar la calidad de los servicios públicos. Claro. No es posible que en pandemia y con dengue y con 40 grados de calor la gente no tenga energía en tiempo y en forma y no tenga agua
Yo no sé cómo la gente aguanta eso. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Nosotros pagamos impuestos para tener contraprestación. Los que pagamos, hay un 50 o más que no paga. Eso también nos cargan a nosotros. Cuando yo pago impuestos estoy pagando porque no paga. Y entonces en este momento, nosotros que pagamos y ellos que no pagan, igual estamos en el mismo círculo. El mismo mal servicio. En el mismo mal servicio. Sí. Y eso hay que cambiar. Porque también los servicios públicos tienen que ver con el desempeño de las empresas, las marcas, etcétera, etcétera. Si vos no tenés energía en tiempo y en forma, o no tenés agua, o no tenés las dos cosas juntas, es muy difícil trabajar en cualquier sector económico en Paraguay, en tecnología, en finanzas, en industria, servicio, comercio, o lo que quieras. Entonces, por eso nosotros estamos insistiendo, aprovechemos la pandemia y pongamos esto como un punto de inflexión para hacer los cambios que normalmente no queremos hacer. La pandemia puede ser la gran excusa para que Paraguay cambie y tome decisiones adecuadas que nos proyecten a una situación diferente a nivel de futuro. Y se puede, Paraguay puede. Porque terminar el año con, ¿qué vamos a terminar? Menos 1.2, menos 1.4, ese es un récord increíble que deberíamos aprovechar, no desechar. Ahora, Gustavo, si hay que, digamos, establecer cuál es el problema más grave que enfrenta esa industria que tuvo un estímulo importante, digamos, por la particularidad de la pandemia. ¿Es el contrabando? ¿Es la burocracia pública? ¿Es la falta, la mala inversión pública? ¿Cuál sería? ¿Es el contrabando el principal problema? El contrabando el principal problema. Pero yo diría que tangencialmente a toda la economía es la incertidumbre. El principal problema es la incertidumbre, porque el COVID trae consigo la incertidumbre de que no sabes lo que te va a pasar. Bueno, finalmente ahora estamos viendo la lucecita ya al final del túnel, porque las vacunas, bien o mal, están, claro, ¿verdad? Ahora, va a depender de la eficacia del gobierno para negociar el tema de las vacunas. Vamos a meternos en los grupos en donde se compran conjunto, vamos a hacerlo individualmente. Eso es algo que se debe tomar en serio para tratar de sacar la mejor tajada y la mejor partida en este tema. Eso hay que tomar en serio. Y yo sé que en el Ministerio de Salud están estudiando las posibilidades. Hay un grupo de países en donde inclusive se habla de que no van a comprar una marca sola, etcétera, etcétera. Yo creo que el Ministerio de Salud debería de ya ir comunicando, como dice Carlos Jorge, para evitar los malos entendidos o que se diga una cosa, después se tenga que decir otra. Es muy importante que se vaya aclarando eso a la ciudadanía. Yo digo que ese tema de la incertidumbre es muy... en cualquier economía el peso de la incertidumbre es brutal, es muy importante. Por lo tanto, debemos superar la incertidumbre que pesa negativamente en la economía. Ahora, cuando hablamos de la incertidumbre en este caso, ¿a qué te refieres? ¿Cuánto tiempo todavía va a durar Claro, no sabemos. La pandemia. Se habla, va a haber un rebrote, va a haber vamos a tener un nuevo tercera pico ola, segunda o tercera ola de contagio muy elevado que va a hacer que tengamos que retroceder la fase, o sea, vamos a tener que volver a encerrarnos todos en nuestras casas. Esos son temas que generan incertidumbre. Entonces, ¿qué compromiso uno va a poder hacer? ¿Qué pensamiento de inversión uno va a poder hacer si es que tiene esa incertidumbre? Entonces, realmente la incertidumbre pesa negativamente en las empresas y eso hace de que exista el miedo a invertir. Exista el miedo a arriesgar, y entonces eso hace de que se ralentice todo y sobre todo el empleo. Porque acá hay un círculo virtuoso que necesitamos volver a... resulta que tenemos que reactivar, ¿para qué? Para devolverle ingresos a las familias paraguayas a través de los salarios. ¿Y para qué queremos devolverle el ingreso a las familias paraguayas? Para que vayan y gasten en el mercado. ¿Y para qué? ¿Para qué gasten en el mercado? Para levantar el consumo, que es súper importante en el crecimiento económico. Entonces eso es lo que se debe lograr, y la incertidumbre justamente pesa en contra de ese tema. Por eso estamos hablando de, es muy importante devolver la incertidumbre y que el gobierno se encargue de eliminar la incertidumbre que puedan generar ellos por malas decisiones, por malos decretos,
Entonces, ese es el tema muy importante. Está bien, el coronavirus no se puede regular, ¿no? Y la irresponsabilidad de la gente que va y se va a las fiestas y se va a las canchitas de fútbol, etcétera, que finalmente eso va y patea en contra de la economía nuevamente, porque si es que tenemos que retroceder de fase, claro, entonces sería fatal, ¿verdad? Entonces, y eso sería fatal y eso retrocedería todo otra vez, y entonces, ¿de qué reactivación económica podríamos hablar? En resumen, tenemos el contrabando, que es como decía Carlos Jorge, el bicho con el que ya estamos acostumbrados a convivir. Se le sumó la incertidumbre, que obviamente hace que se paralicen muchas veces las inversiones. Ahora, decía Carlos Jorge, este fenómeno nuevo de un contrabando que ya viene con la campaña publicitaria a través del cable. Quiero agregar algo. Contrabando no es el principal problema. El problema es quién deja que ocurra el contrabando. La burocracia o quienes están a cargo de impedirlo, ¿verdad? El contrabando va a existir mientras se permita y mientras sea rentable, ¿verdad? Acá hay instituciones, muchísimas. La Comisión Anticontrabando, no sé cuántas instituciones son. Entonces no es el contrabando el verdadero problema. El problema es quién permite que exista el contrabando. Sector público y sector privado, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la incertidumbre. Siempre la economía se maneja con expectativa y con incertidumbre, y para eso hay que construir confianza, ¿verdad? Tiene que haber liderazgo, tiene que haber un plan y tiene que haber un sentido de dirección. Si no hay liderazgo, si no hay un plan y si no hay sentido de dirección y encima hay mala comunicación, vos tenés un problema que es la incertidumbre, que en este momento no es una incertidumbre económica, es una incertidumbre global, claro, de salud, es una incertidumbre planetaria, que como dice muy bien Gustavo, no sabemos qué puede pasar la próxima semana. Ahí están las vacunas, es una gran oportunidad en términos de esperanza, digamos, pero veamos, tenemos que hacer todos los escenarios, pero la incertidumbre se minimiza con confianza, generación de confianza. Hay que tener un plan, hay que dar un sentido de dirección, tiene que haber liderazgo, tiene que haber una comunicación clara, precisa, certera. Y entonces ahí la gente va empezando otra vez a tomar confianza, empezando otra vez repito, confiar. El tema de las marcas que mencionás, generalmente los contrabandistas que hacen, miran el ranking de marca de la CAP y dicen, bueno, vamos a traer esto de contrabando a Argentina, a Brasil, dependiendo de las circunstancias cambiarias, digamos, de estos países. Y lo traen, pero con total desparpajo. Pero con una impunidad total. Ahora lo que descubrimos es que no todas las marcas que entran de contrabando son marcas que tienen representación o producción local. Son marcas que sí están en los cables internacionales. Y entonces los contrabandistas dicen, espera un poco, esta marca no tiene representante, pero sí tiene publicidad en estos canales de cable. Entonces traen, y esas marcas compiten contra la industria nacional, que está haciendo un esfuerzo extraordinario, y también contra las marcas que son producidas o importadas en la región. Claro, contra los importadores. Entonces, un tema nuevo, aprovechamiento de la presencia digital, y en esta pandemia especialmente la gente estuvo mucho más cercana a los canales principalmente a la información y entretenimiento. Y entonces ahora estamos viendo una vertiente nueva del contrabando. El contrabando no solamente de marcas notorias o conocidas, sino de marcas que no están acá, pero se traen porque tienen comunicación para Argentina, Chile o lo que sea. Y es un tema que está preocupando y que estamos viendo cómo vamos, no sé, hablaremos con Conatel, hablaremos con quien corresponda, porque nosotros, somos los más grandes anunciantes, nosotros pagamos todos los impuestos cuando ponemos 1 centímetro o 1 segundo en un medio. Pero esta gente penetra en nuestro mercado, trae productos de contrabando y no aporta absolutamente nada, ni el saludo, y perjudica de una manera extraordinaria. Pero volviendo a la idea, yo creo que estamos más tranquilos. 6 meses atrás la incertidumbre era absolutamente superior. Hoy estamos terminando un año, cronológicamente, ¿no? La próxima semana probablemente continuaremos en términos parecidos, pero yo creo que tenemos que ser más positivos en ese sentido. La mayoría de las empresas están abiertas, la mayoría de las empresas están trabajando, volvieron a contratar gente, no en la intensidad, claro, pero estamos vivos. ¿A qué me refiero? Lo que queremos nosotros es mantenernos vivos y ir desempeñándonos de una manera diferente, con más seguridad, con más prolijidad, y prepararnos, porque Paraguay tiene muchas oportunidades en esta pandemia. Paraguay es el país que mejor va a salir en la región y probablemente vamos a tener algunas oportunidades de inversores que van a venir corriendo, rajando, para usar una palabra más sí, gráfica, de Argentina, etcétera, etcétera. Y también
gente que quiere venir a invertir en Paraguay, pues nosotros tenemos muchas ventajas comparativas, impositivas, etcétera, etcétera. Lo que sí tenemos que mejorar, y también es una oportunidad la infraestructura. Tenemos que invertir en serio en energía, tenemos que invertir en serio en todo lo que es infraestructura en general, y mucha gente puede venir a radicar capital, inversión, en cualquiera de las categorías económicas a Paraguay. Podemos hacerlo y también tenemos que ser serios, tenemos que exponernos al mundo de una manera seria. Esas son las oportunidades que nosotros estamos mirando. Y yo creo que es posible. Supongo que Gustavo coincide conmigo, ¿verdad? Gustavo, ¿sabes qué? Yo, algo que no me explico, como que siempre hay un cierto conservadurismo en las decisiones que se toman a través de de las diferentes administraciones. Pero, no sé, por decir, nosotros tenemos ANDE y ESAP, dos empresas, sociedades anónimas, son sociedades anónimas, o sea, digamos, pueden emitir acciones, tienen un mercado garantizado, porque es un mercado cautivo. O sea, vos no puede comprarle la energía eléctrica a otro que no sea ANDE, y lo que necesitan es invertir más plata. No sé por qué no se puede emitir acciones, lo cual le va a obligar a transparentar totalmente su administración, porque si no, no puede, obviamente, cotizar en bolsa, y matamos dos pájaros de un tiro. O sea, transparentamos la administración y capitalizamos a la empresa. Pero estamos otra vez con los préstamos, con la... O sea, hay como un conservadurismo para encontrar soluciones a estos problemas de manera más rápida. Lo que pasa es que las dos empresas que mencionás son de titulares nomás sociedades anónimas, porque en el fondo el Estado sigue siendo el único dueño. Entonces, mientras no se vayan regulando eso y que se conviertan en verdadera sociedad anónima, es imposible lo que estás planteando, que es lo que sería lo ideal. Ahora, yo te puedo decir, la ANDE tiene un servicio pésimo porque durante 17 años no se pudieron hacer las inversiones porque no se tocó la tarifa. ¿Y cuánto, en materia de diferencia cambiaria, nomás cuánto subió el tipo de cambio? Y sin embargo se mantuvo, y eso hizo que obviamente hubo una desinversión. El mercado le creció a un promedio de 8% anual, y obviamente eso destrozó el sistema, el servicio eléctrico nacional. Claro. Ahora este gobierno tomó en serio y está haciendo inversiones importantes y le está empezando a devolver la credibilidad al sistema eléctrico. Y también en ESAP, más o menos, no tan fuerte como... La ESAP más complicado. Es un poco más complicado, pero yo te puedo decir de que nosotros tenemos un consorcio con los españoles, y ellos hablan de que en general en el mundo, haciendo un promedio, en Paraguay se paga el 10% de lo que paga cualquier sistema en el mundo de agua potable. Entonces, obviamente, al pagarse tan poco, tampoco tiene mucha capacidad de inversión si es que es el gobierno el dueño. Entonces, obviamente, lo que planteas es abrir al capital privado, pero el capital privado tampoco va a dejar que se mantenga una tarifa totalmente subsidiada. Claro. El problema son las tarifas políticas que tenemos. Claro. Entonces, hasta cierto punto es así, pero por otro lado, nosotros no tenemos por qué tolerar la incompetencia de la ANDE, SAP o lo que sea. Ellos cobran por los servicios. La tarifa se cobra por los servicios que uno recibe. Si vos vas a pagar a la ANDE por lo que recibís, a lo mejor no tenés que pagar nada. Lo más notable es que vos estás en un país que se caracteriza por ser un gran recipiente de agua, y da la casualidad que somos el país con más producción energética per cápita del mundo. Pues somos tan inútiles que no somos capaces de usar esa energía. Nosotros deberíamos tener una política de Estado energética en donde a partir de X tiempo Paraguay tiene que usar la energía que le corresponde. Los primeros que van a venir a enchufarse al Paraguay, y no gratis, van a ser los brasileros, y después van a venir otros más. Pero mientras nosotros no invirtamos adecuadamente en esto, vino a vernos el otro día el presidente de la ANDE, que me parece que tiene muy buenas intenciones, pero él es uno de ellos, él está ahí, hay que ver si le dejan, ¿verdad? La ANDE no está dentro del prioridad, el criterio estratégico del Estado. Y hoy día es intolerable, no se puede. Yo creo que el peor inhibidor que tenemos para desempeñarnos en Paraguay es la ANDE, no se puede trabajar, no hay forma de trabajar. La energía viene mal, tenemos los cortes, tenemos los pestañeos, la energía nunca está en 220, o sea, es un problema muy, muy serio. Y tenemos que dejar ya de decirle al mundo, Paraguay, país con energía. Sí, tenemos energía, pero no la disponemos. Yo creo que es el momento, ojalá este gobierno asuma esto y lo deje como un legado, como que empecemos a utilizar la energía que disponemos y que no la utilizamos,
porque hoy día en un mundo como este, pasando ya, vamos a llegar a 8.000 millones en los próximos 4 o 5 años, la energía va a ser un bien absolutamente, y la energía nuestra, limpia, hidroeléctrica, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que tomar en serio a estos entes estratégicos, y va a haber una parte social donde seguramente va a haber una tarifa también especial, y la otra va a ser una tarifa de mercado que tiene que estar totalmente relacionada a la calidad de los servicios. No se puede tener vos no podés cobrar por lo que no das. Entonces yo creo que acá hay que cambiar la mentalidad. Hay que ver que estas empresas sean rentables, probablemente en algún momento se va a tener que buscar inversores. Paraguay no tiene el dinero que necesita la ANDE, o no tiene el dinero que a lo mejor necesita SAP. 1.500 millones por año se necesita invertir para devolverle en cierta medida la calidad. Eficiencia. Claro. Pero de todas maneras, Gustavo, que no se invirtió durante tanto tiempo, entonces hoy con el crecimiento que tuvo, obviamente de la nada no sale nada. Bueno, está bien, pero ¿por qué no se invirtió? Y porque se mantuvo la tarifa. No, pues no es un problema de tarifa nomás. Yo creo que es un problema también de gestión. No sale nada, Carlos Jorge. Y no sé cuál es el negocio de la ANDA, a lo mejor es vender generadores, no sé o cables, no sé. Pero el negocio natural de una empresa energética es vender energía. Y la ANDE no es pero un mientras servicio sea del público, Estado, es un servicio no se público preocupa pagado. La rentabilidad, Carlos Jorge. Ese es el problema. Hay que ver los números, hay que analizar analizar seriamente. Lo que yo digo nomás es que la ANDE, si ofreciera buenos servicios, esos servicios estarían dentro de la estructura de costo de cualquier empresa y sería parte de un esquema competitivo. Pero como yo no creo que sería ilógico que ellos pretendan subir su tarifa en este momento donde dan un servicio pésimo. Pero es una oportunidad que tenemos. Efectivamente somos codueños de 2 represas. Una es la más grande del mundo. La represa china nunca pudo llegar a los niveles de Itaipú. Y la represa de Yacyretá, bueno, es un tema con los argentinos, entonces un poco más complicado. Pero bueno. Bueno, se me fue el tiempo. De todas formas, este es un debate que está pendiente, Sí, que claro hay que que sí. hacer, ¿no? El tema de... porque además en el 2022 ya se paga toda la deuda de Itaipú. ¿Y qué vamos a hacer ahí? ¿Se va a bajar más la tarifa? O sea, hay mucho tema para debatir y, Así es. Y muchas oportunidades. Me encanta que queda claro que tenemos oportunidades. La visión es optimista. Hay potencialidad. En plena pandemia nuestra visión increíblemente es optimista. Pero Claro. aprovechemos eso. Claro. Y yo te quiero tirar unos números, si me permitís, un Sí, ratitito. para ¿verdad? Para cerrar. En el 2020, el sector industrial, en el peor de los momentos, cayó un 6%. ¿Cuánto? 6%, en el peor de los momentos. Y sin embargo, el IMAEP, que es el indicador de actividad económica mensual, cayó un 13.1%. Y es por eso que yo te mencionaba, de que hay cierta industria que siguió manejando. Operando. Entonces ahí creo que ahí está lo que decía Carlos Jorge. ¿Qué va a pasar el año que viene? Y nosotros somos optimistas, porque yo creo que en el caso de que sucedan ciertas cosas, y hay alguien que me está escuchando acá que forma parte del gobierno y creo que es muy importante que él se entere. Si el gobierno paga la deuda pública, que son aproximadamente unos 500 millones de dólares, puede ser una inyección muy importante en la economía y puede hacer de que... Deuda pública. Sí, O sea, Es deuda- mucho más, Gustavo. Está con- casi 1.500 esa es la millones. deuda con los proveedores... no, pero entonces la deuda con los proveedores del Estado. Con los proveedores del Estado. No, Sí, obviamente. solamente los proveedores, Sí, pero la deuda pública es más de No, la 1.500 deuda millones. es- Eso es- Entonces realmente con esos 500 millones de dólares que se podrían inyectar al mercado podría ser un elemento, un apalancamiento muy importante. Entonces nosotros estamos viendo de que la industria puede llegar a crecer un 6% el año que viene, ¿verdad? Si se dan las condiciones y no entramos en un pico de contagio elevado y no tenemos que volver a retroceder en la fase. las fases. Entonces, realmente existe la posibilidad, yo también me uno a Carlos Jorge en tener una expectativa positiva de qué es lo que va a pasar el año que viene. También el campo tiene buenos precios internacionales, hay que tener en cuenta de que la soja tiene un precio espectacular, se está solucionando el problema de la bajante del río con esta lluvia copiosa que estamos teniendo y bueno, yo creo que el año que viene podemos tener buen ingreso por exportación de nuestros commodities, que también es un termómetro muy importante Claro. de lo que sucede con nuestra economía. Por lo tanto, tenemos, digamos, fe de que el año que viene
va a ser un año mejor para nuestro país. Ojalá. Gustavo, Carlos Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Luis, muy amable, muchas gracias. Tenemos que hacer nosotros una breve pausa. Hoy vamos a estar hablando, enseguida vamos a hablar de lo que fue la premiación Tigo con Neita para que vean la cantidad de empresas que aún con la pandemia estuvieron participando. Y después vamos a estar con el presidente del Banco Central. Cómo cerramos el año y qué nos depara el 2021. Pausa, ya volvemos. Ya estoy yo también acá en el estudio con José Cantero, presidente del Banco Central. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto, Luis. Muy Gracias buenas por noches. venir. Un placer compartir contigo. Bueno, enseguida hablamos ya con José de todo lo que es este año y lo que nos depara el año que viene. Antes estoy con Paz Díaz de Bedoya, ella es jefa de eventos y patrocinios de Tigo, porque ya se realizó la premiación de Tigo con Neita. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, así mismo como estabas comentando, estamos súper contentos ya de haber finalizado con toda la premiación de Conecta by Tigo Business. Pero contame, por favor, para refrescarle la memoria a la teleaudiencia, el tipo de premiación que hacen, que es muy especial porque tiene que ver con la innovación en materia de tecnología, la creatividad, y cómo, pese a la pandemia, o a lo mejor incluso estimulado por las características tan particulares de la pandemia, hubo una gran cantidad de empresas y emprendimientos que calificaron para poder competir por este premio. Así mismo, Luis. Bueno, nosotros desde Tigo ya estamos trabajando en todo lo que es Premios Conecta ya hace 6 años. Este año tuvimos la 7ª edición con los Premios Conecta by Tigo Business. Y así mismo, como decís, este año fue bastante peculiar porque quisimos enfocarnos en las pymes, quisimos ayudarle y darle todas las herramientas de Tigo Business como para que puedan también ayudar la reactivación económica y también para que puedan pasar por toda la transformación digital que, bueno, ahora este año más que nunca sentimos la necesidad de ser parte del mundo digital. Han y Parquea son los ganadores. ¿Cuál es digamos, qué es lo que ellos presentaron? Asimismo, Luis, bueno, ellos fueron parte de los 5 finalistas, realmente todos los proyectos se lucieron, pero como no podemos premiar a todos, estos fueron los 2 grandes ganadores. Está el proyecto Gent, que es una plataforma completa que conecta profesionales independientes con personas que necesitan soluciones para el hogar. Y también está Parquea, que también es una plataforma que conecta a los conductores de vehículos con dueños de estacionamientos como para que se pueda encontrar fácil y rápido. Estos 2 proyectos fueron inspirados, pasaron por todos los procesos de todo lo que fue la incubación, la mentoría de los Premios Conecta, estuvieron acompañados por expertos, estuvieron desarrollando todo su plan de negocio y bueno, finalmente fueron los elegidos para ser los ganadores de los Premios Conecta by Tigo Business 2020 y bueno, en realidad, como te decía, todos los proyectos que se presentaron, los 120 proyectos que se presentaron realmente son fabulosos, hay muchísimo talento en el Paraguay y es justamente que para eso creamos con Tigo Business esta plataforma de los Premios Conecta, porque justamente buscamos promover y premiar todo lo que es la transformación digital de las pymes y también de los negocios, ¿verdad? Para que puedan seguir aportando al desarrollo y también a la reactivación económica del país y por qué no también aportar afuera del país, ¿verdad? Así que bueno, estamos súper contentos de haber ya culminado con todo lo que es los Premios Conecta, ya la 7ª edición, digo bien, y bueno, quedan muchísimas sorpresas más para el año que viene, les invitamos a todas las pymes, todos los emprendedores que se animen, realmente es una experiencia bastante buena, es muy gratificante y a todos les deja muchísima enseñanza, tanto a los expertos que acompañan en todo el proceso de los Premios Conecta by Tigo Business, como también a los ganadores, entonces es una experiencia genial. Paz, un placer, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Bueno, esperamos que puedan aportar también y acompañar a estos 2 grandes emprendimientos que fueron los finalistas. Fantástico, gracias, Paz. Paz Díaz de Bedoya, jefa de eventos y patrocinios de Tigo. Bueno, y les decía que estamos con José Cantero, presidente del Banco Central. José, una caída del 1.2% como mucho, parece increíble que tengamos que decirlo, pero al final es un buen resultado. O sea, digamos, caemos mucho menos que casi todos los países de la región. De lo que fue el mes de abril, que tuvimos una caída de 13%, que ahí se configuró una incertidumbre
Pensar a esta altura de un menos 1% es una salida muy gradual y progresiva de ese gran bajón que tuvimos. Yo creo que este es el primer año que la política económica está subordinada a la política sanitaria, ha estado subordinada a la política sanitaria, y quizás en otros países estuvieron imposibilitadas por la política sanitaria. Hay países que antes que ocurra esto, para aprender, ¿verdad? Antes que ocurra el virus, que fue un gran choque, esas economías ya tenían una enfermedad terminal. Entonces estuvieron imposibilitadas de actuar. En el caso de Paraguay, a nosotros nos tomó este gran choque con un sistema inmunológico muy bueno, con una salud macroeconómica bastante destacable, que nos permitió reaccionar de forma rápida, de forma también muy contundente y coordinada. Y digo coordinada porque hay países que no pudieron hacer política monetaria y política fiscal a la vez. Y hay en el caso de México lo hizo más bien una política monetaria, reduciendo la tasa, proveyendo liquidez, pero mucho menor grado una política fiscal. En el caso de Ecuador, imposibilitado de dos manos, primero porque no tienen luego política monetaria, porque su economía está dolarizada. Bueno, y tenemos países en la región también que estuvieron muy subordinados. Y digo esto porque una de las medidas de la política monetaria es la reducción de la tasa de interés. Cuando esto comenzó, Paraguay tenía una tasa de 4%, muy similar a la de Brasil, a la de Colombia, y nosotros, digo rápido también porque cuando se definió el encierro de la economía, fuimos reduciendo gradualmente hasta una tasa de 0,75. Hoy Brasil está en niveles de 2, Colombia está en niveles de 2, nosotros estamos más próximos a Chile, a Perú, pero hay países como nuestros vecinos del sur que están con tasa de 40% y siguen con esas tasas porque no tienen en el caso de Paraguay, la inflación está anclada. Quiere decir que si damos una política expansiva con provisión de liquidez, con reducción de tasas, no afecta a los precios. Y anclado quiere decir que está en nuestra cabeza. Entonces, si vos vas a hacer un contrato de alquiler, por ejemplo, para el siguiente año y querés seguir alquilando el lugar donde vivís, no vas a alquilar 10% más o claro, 40% porque tenés esa certeza. Entonces, en este mundo de incertidumbre también existieron mucha certeza y esa certeza, gran parte fue por nuestra macroeconomía. Ahora, el punto es, esto es como un barco y sacamos dos remos, el remo monetario con todas las medidas monetarias, crediticias, de liquidez, la política fiscal también, porque la vela con tuvo un problema, claro, tuvo un problema, sí. Y va a llegar un momento en que tenemos que ir sacando los remos, probablemente no sea todavía el momento, nuestras resoluciones están venciendo ahora en diciembre, de las medidas excepcionales de algunas de ellas. Entonces esos remos van a seguir hacia adelante, hay que seguir acompañando a la economía, pero lo ideal es que la vela, que es el sector privado, que es el consumo, son los que realmente tienen que dar esa fuerza a la economía, guiar al barco, pero también tenemos temas más profundos, hay que cambiar el barco. Claro, quiero ir por partes, ¿no? Sí. Uno es que tenemos que reformar este barco, ¿verdad? Es hay que reformar el barco. Arcaico, sí. Es un barco deficiente para navegar, hay que calafatear el barco, ¿verdad? Pero además de eso, le cargamos con un lastre tremendo, porque tuvimos un incremento de la deuda como no habíamos visto nunca. Y si bien veníamos de un nivel de endeudamiento muy bajo para la región, hoy pasamos el 30% del Producto Interno Bruto. Sí. Y después tenemos el problema del servicio, el pago del servicio de la deuda con respecto a los ingresos que tenemos. O sea, tenemos un lastre muy pesado. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar poder volver a recuperar esa situación holgada que teníamos? Claro. Y para contestar una pregunta así también hay que hacer la pregunta al revés. ¿Qué hubiese pasado si Paraguay, teniendo este espacio, no hubiese hecho eso? La caída del PIB al año no iba a ser -1, iba a ser mucho más grande.
y tu relación con el PIB de esa misma deuda, con un PIB hacia abajo, ese ratio iba a ser probablemente en torno a 30 y la capacidad de recuperación en el tiempo iba a ser más lenta. Entonces el punto es cuál es la capacidad de reacción de un país ante un choque que nunca tuvimos en la historia, cómo podemos paliar y que esa capacidad de resistencia nos dé una capacidad de rebote y después de recuperación. Y esa recuperación no es la misma política para el rebote. Claro, o sea que justo leía en estos días, cosa curiosa, ¿no? La senadora uruguaya, esposa del expresidente Mujica, decía justamente, si tenemos que condenar parte de nuestra estabilidad fiscal, si tenemos que agudizar el déficit fiscal, pero evitar la recesión, tenemos que hacerlo, decía ella. O sea, el costo en el largo plazo es más alto de una recesión que de una deuda más alta. Claro, y yo creo que en el caso nuestro, esta es una opinión mía, todas las medidas que se tomaron, además de que fueron rápidas, importantes, coordinadas, fueron muy racionales, no pusieron en riesgo la salud de todos esos indicadores. Un indicador es la posición fiscal, pero si uno mira el nivel de reservas respecto al PIB, si mira la posición externa, tenemos superávit externo o equilibrio externo, somos uno de los pocos países que no tenemos doble déficit, externo e interno. Tipo de cambio, inflación, distintos parámetros que podemos, el sistema financiero también presenta signos de solidez, de liquidez. Entonces son varios componentes y esa es la mejor base para hacia adelante que este rebote se convierta en recuperación, que el sector privado de acá a poco pueda tomar ese rol, el consumo también, porque es la naturaleza de la economía que su vitalidad y su pujanza que permita un desarrollo lo tiene que hacer a través de esas fuerzas. Y nosotros, desde el Banco Central, más bien para acompañar ese proceso. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a hablar de lo que podemos esperar el año próximo. El tema de la reforma, hablábamos recién, hay que cambiar este barco. Es un barco, digamos, que tiene un costo operativo demasiado alto. Algunos dicen que tiene más tripulación de la que necesita. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Hacemos una breve pausa. Y seguimos nosotros con el presidente del Banco Central hablando de lo que deja este 2020 tan absolutamente atípico y de lo que podemos esperar para el 2021. Pausa, ya volvemos. Según la Organización Mundial de Turismo, el desplome de la demanda de viajes internacionales en el periodo enero-junio de 2020 se traduce en una pérdida de 440 millones de llegadas internacionales y de casi 460.000 millones de dólares en ingresos de exportación procedentes del turismo internacional. Las pérdidas en ingresos por turismo internacional multiplican por 5 las registradas en la crisis económica y financiera global de 2009. Europa fue la segunda región del mundo más afectada, con un descenso del 66% del número de llegadas de turistas en la primera mitad de 2020. Las Américas, 55%. África y Oriente Medio, ambas con 57%, sufrieron también. No obstante, Asia y el Pacífico, la primera región que sintió el impacto de la COVID-19 en el turismo, fue la más duramente golpeada, con una caída del 72% de los turistas en el semestre de 2020. Bueno, seguimos nosotros con José Cantero, presidente del Banco Central. José, una cuestión clave es la reforma de instituciones públicas. Yo te decía fuera de micrófono, siempre nos jactamos los paraguayos de haber tenido dos políticas públicas exitosas. Una política monetaria absolutamente exitosa. Yo creo que no hay en la región, en toda la región, una política monetaria más sólida que la que tiene Paraguay. Podemos
enorgullecernos del Banco Central que tenemos, porque además es producto de toda una generación de técnicos. O sea, hoy José Cantero se va al sector privado y debe haber 10 o 20 técnicos de primer nivel que pueden llegar a ser presidente del Banco Central. Hay más. Probablemente, ¿verdad? Sí. El otro fue la política fiscal. Y lo mismo pasa con el Ministerio de Hacienda. Cuando se fue Benigno López, cualquiera de los viceministros podía ocupar el puesto. Hay una regla. La política monetaria ya está sobre carriles hace varios años. Sí. Está institucionalizada el esquema de política monetaria y las decisiones y todo el proceso. Y eso está escrito sobre piedras hasta que siga funcionando el sistema, ¿verdad? El esquema se llama metas de inflación, lo tenemos instalado desde el 2011, previamente ya lo veníamos manejando en forma informal, pero ya tiene varios años. Lo mismo pasa con la política fiscal. Ellos, a través de una ley, en nuestro caso fue una decisión propia, tienen una regla fiscal y les sirve de marco de tomas de decisiones. En otros países, la política de competitividad, en el caso de Colombia, por ejemplo, en el caso de Perú, ya tiene 10 o 15 años. Entonces existe un marco en la toma de decisiones generales, la sociedad ya está de acuerdo con eso. Hoy nadie discute la regla fiscal, quizás hay que mejorar, hay que hacer algo, pero ya hay un consenso social de que esa regla permite la toma de decisiones independientemente de qué persona esté ahí. Y en otros países llegaron a realmente una reforma institucional, es un proceso de gobernanza, y la gobernanza es el esquema de tomar decisiones, y ese esquema de tomar decisiones está instalado a través de esos consensos sociales plasmados, por ejemplo, en planes industriales, planes de competitividad. Y todo el mundo sabe que cuando, por ejemplo, se presentan proyectos de leyes de las EAS, por ejemplo, recientemente, o de la ley de insolvencia o lo que fuese, está en el marco de un proceso de toma de decisiones, de consenso, y la institución logra eficiencia siguiendo ese camino. O sea, todo lo que nosotros hacemos en el banco es para mejorar nuestro proceso de toma de decisiones. Eso implica capacitación, implica esfuerzo. Claro, pero las decisiones las toman personas. La clave son las personas que forman la institución. Y ahí es donde yo veo que hay una diferencia brutal entre Banco Central, Hacienda, probablemente otras instituciones que han sido muy eficientes, la AFD, el Banco de Fomento hace rato ha cambiado su perfil, de un banco que estuvo a punto de quebrar a lo que es hoy el Banco de Fomento. Pero las otras instituciones que son claves en todo esto que estuvimos hablando, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria y Comercio, después de una excelente administración, yo creo que tuvo muy buen trabajo Liz Kramer, volvemos otra vez a un perfil político. Entonces, es como que nos echamos atrás en el proceso de institucionalización. Y sin eso vos no podés tener esta política. ¿Cómo tenés una política competitiva si industria y comercio vos no tenés la garantía de que son todos técnicos? Y no vas a poner a un político porque hay que ocuparle, porque hay que darle un cargo. O Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿cómo haces una política duradera para desarrollar el ganado porcino si mañana es un político el que está ahí, no un técnico? Claro, de otras instituciones no puedo hablar, pero hay un proceso de reformas también muy importante, de reformas institucionales, que va a dar un marco de mayor eficiencia, y creo que nuestro país, además de tomar estas políticas contracíclicas que fueron muy importantes, no muchos tomaron la decisión de implementar reformas estructurales que también va a permitir ese marco de Si se aprueban las reformas. Claro, pero... Porque están todas en estudio. Pero hay un esfuerzo importante y hay otras reformas, pero yo creo también, Luis, que el camino hacia adelante, este COVID nos vino a enseñar de que con los vientos externos no vamos a poder tener el mismo ritmo de dinamismo hacia adelante. O sea, tenemos que internamente generar la energía para poder seguir creciendo. Para crecer hacia afuera hay que crecer hacia adentro. Correcto. Y no se puede hacer sin reformas. Y quizás las que hoy se están planteando son apenas algunas de ellas, pero el camino hacia adelante tiene que ser reformas. No hay otra forma de que este gran daño que nos dejó el COVID
para recuperar nuestro ritmo de crecimiento. Es como si fuese que te agarra el COVID, no te mata, pero te deja con ciertas deficiencias y uno tiene que recuperar tu mismo ritmo alrededor del Ñuguazú. Te va a llevar tiempo, pero para eso tenés que ejercitar, tenés que cambiar hábitos, tenés que hacer otras cosas. Y en este caso son las reformas orientadas a la competitividad y lo que decís también, que las instituciones tienen que estar orientadas al servicio de la competitividad, al servicio del bienestar de las personas, que a su vez implica competitividad. Porque finalmente esa competitividad se da por los actores sociales y las instituciones están al servicio. Pero no hay otra forma hacia adelante. Es el desafío que tenemos de la transparencia. Se habló anteriormente también de la necesidad de tener una economía más plana, en el sentido de que menos contrabando. O sea, hay que nivelar la cancha, un mayor rol del sector privado también en las inversiones. Escuchaba que comentaban sobre el tema energético. Paraguay puede invertir solamente en el tema de energías eléctricas. No hablo en lo que es una economía verde, porque ahí el nivel sería entre 15 a 20 billones de dólares de transformar nuestra economía. En el sector energético, en energía solar, energía eólica, el potencial de Paraguay es un mar de oportunidades. Y el mundo, el nuevo componente de la competitividad, para entrar a nuevos mercados, para que vengan inversiones, para que vengan financiamientos, también implica una economía más sostenible, una economía más verde, donde se puedan tener la trazabilidad de los productos. Gustavo también, no sé si comentó, pero el tema de economía de negocio circular, cero residuos, eso hay ciertos avances en Paraguay. ¿Pero eso de qué depende? ¿Del Estado? Y la verdad que depende de una discusión en la sociedad, depende de decir, este es el camino. O sea, tenemos que visualizar lo que está ocurriendo en el mundo. El mundo hoy pide transparencia, confiabilidad, por eso tenemos este examen de Gafi. El examen de Gafi realmente no es un examen cualquiera. Desde una interpretación, es la receta para ser competitivo. ¿Cómo estamos a todo esto? ¿Estamos cerca de eso? Y en marzo va a venir un equipo, una evaluación in situ. Paraguay hizo avances muy importantes, todo el marco legal hoy, marco legal, regulatorio. Y esa es una gran transformación institucional, que hoy no estamos percibiendo como una reforma institucional, pero fueron 12 leyes que dieron un nuevo marco al país y también con nuevas resoluciones. Fue una de las transformaciones quizás más importantes, pero fue invisible a nuestros ojos de analistas, vamos a decir. Pero vos sabés que hay muchísimas protestas, por ejemplo, las casas de cambio hasta ahora se están quejando. Bueno, respecto a ese punto, casas de cambio, yo creo que la resolución presenta pequeñas innovaciones, vamos a decir, en el sentido de parámetros. Estuve en conversación también con el ministro de la CEPRELAT. Todo este proceso fue de mucho diálogo para que salga esta resolución, pero ese diálogo va a proseguir. Me comentó, estuvimos hablando de la oportunidad de tener también conversaciones y ver ahí las oportunidades que puedan surgir, pero el mundo va hacia esa dirección. Hay que tener registro de dónde viene el dinero, nuestros sistemas financieros. Por financiero me refiero no solamente a bancos financieras, sino a todo el sector, casas de cambio, casas de crédito. Claro. Tienen que tener los parámetros para reducir esos riesgos y todos tenemos que ser partícipes. Es la nueva normal, es el nuevo... Ahora, ¿vos creés, José, que es posible? A ver, primero, ¿vos crees que se lava dinero en Paraguay? La verdad que nuestra evaluación de riesgo dice en Paraguay hay contrabando, hay narcotráfico, hay tal y tal cosa. Por lo tanto, uno no puede desconocer, claro, no puede desconocer, hay lavado de dinero, hay tal cosa. Pero dada esta situación, ¿cuáles son tus mitigantes? ¿Cuáles son tus acciones para reducir? No hay una sociedad en el planeta Tierra donde no existan estos flagelos. Correcto. Es un flagelo global, pero también es una lucha global que implica un esfuerzo amplio. Claro, la pregunta es ¿qué tan importante es ese volumen, o sea, el volumen de lo que se lava y esas medidas que se están nuevas, que se están presentando?
¿qué tanto van a impactar en la reducción del volumen de ese lavado? Porque básicamente lo que va a hacer Gafilat de eso, va a venir a analizar si se lava mucho o poco dinero. Y yo creo que hoy uno puede atestiguar eso si compara lo que es hacer cualquier tipo de producto financiero, un depósito, un préstamo, cualquier servicio, lo que fue 5 años atrás o 10 años atrás. Hoy todas las instituciones financieras tienen un sistema, procesos, gobernanza, esquemas de control, esquemas de reporte que anteriormente no existía, y uno puede palpar y a veces, se presentan también situaciones de frustración, especialmente en este proceso de la pandemia que se combinó con mucha incertidumbre, con un proceso más complicado, pero es muy palpable la transformación a través del sector privado por medio de estas nuevas reglas que existen. Ahora, ¿vos crees que es suficiente para que pasemos la prueba de Gafilat? Hay varios condimentos. La prueba de Gafilat, como te digo, es en marzo. En diciembre del 2021, sería el momento en que el país debería ir a defender su posición, y al defender su posición ahí se definiría cuáles serían esos caminos. ¿Diciembre del año que viene? Diciembre del año que viene. O sea, tenemos un año. Tenemos un año. Claro, pero la evaluación culmina ahora en marzo, si es que... Ahora, esto ya nos está afectando, el tema de los dólares, por ejemplo. Y la verdad que las decisiones de las instituciones financieras a nivel internacional y regional miran con mucha cautela todo tipo de negocios. Entonces ponen límites, salen de mercados. Hay bancos, por ejemplo, 5 o 10 años atrás que operaban con Latinoamérica. Un momento dado dijeron, ya no opero con Latinoamérica, ya no opero con América Central. Independientemente de cuál, es una decisión corporativa y drástica. Y lo mismo ocurre en este tema de, eso sería corresponsalía, pero puede ser un servicio también de exportación de billetes, que es el punto de discusión. Pero puede ser que una entidad bancaria diga que es una situación concreta. Yo antes operaba con 100, ahora voy a bajar a 20. ¿Sí? Antes exportaba 100, ahora voy a exportar 20. Y puede ser que el otro banco, vamos a suponer que el Banco de Paraguay dice, yo sigo con lo mismo, pero al otro lado del río puede ser que el Banco de Brasil diga, yo antes hacía 100, ahora hago 20. Entonces son decisiones en base a percepción de riesgos y en base a políticas que las propias entidades van tomando. Claro. Y eso pero bueno, por la lectura que hacen de nuestro mercado es que somos riesgosos, por eso no nos están aceptando los dólares. Bueno, la verdad es que esta es una operación que tiene, cuando hablamos de exportación de billetes, es un negocio de varias décadas, un negocio que no todas las entidades se dedican a esto, Luis, así como no todos los bancos hacen préstamos corporativos, sí, claro. No todos los bancos hacen consumo, y muy pocos se dedican a esto porque necesita una expertise. Necesita una capacidad de evaluación de riesgo, y lo más importante hoy, como te dije, el mundo cambió mucho, necesita que su cliente sea muy formal. Entonces, si antes la entidad paraguaya trabajaba con 10, o vamos a poner con 100 empresas, y exportaba fruto de eso, hoy lo está haciendo con menos. Entonces, parte de la transformación también y de esta discusión de la exportación de billetes, que en Paraguay se tuvo una percepción que la situación es de los bancos. Es un problema los bancos, pero también es una situación de que los bancos, como el mundo cambió, deciden trabajar con aquellos clientes que son más formales. Entonces, que son pocos. Entonces hay una necesidad también de seguir el proceso de transformación, de seguir el proceso de formalización de la economía, que es un reto que tenemos como país y que es el camino que tenemos que seguir hacia adelante. Como te digo, para mí no es un examen solamente, es una receta, es un modelo claro. que impone el mundo, ¿verdad? Ahora, tengo que hacer una breve pausa porque este es un tema que le interesa a muchísima gente. Vamos a profundizarlo un poco más. Breve pausa, ya volvemos.
El Índice Mundial de Innovación es elaborado cada año por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Contiene parámetros detallados acerca de los resultados de innovación de 131 países y economías de todo el mundo. A través de 80 indicadores, aporta datos sobre la financiación en innovación en los países. Paraguay ocupa el puesto 97 de 131. El país sudamericano mejor posicionado es Chile en el lugar 54, seguido de Brasil en el 62 y Colombia en el puesto 68. ¿Cuántos años tenés, José? 47. 47. Sí. ¿Cuánto hace que estás en el Banco Central? Y yo estuve en el banco 10 años, después salí, estuve en el sector privado otros 10 años y como miembro del directorio estuve 1 año y ahora 2 años y más. O sea, hace 3 años y medio que volví al banco. ¿Estuviste fuera del país? Estuve un tiempo fuera haciendo maestrías, pero volví y seguí en el sector privado. Estuve un tiempo en el Banco Central. ¿Estás en la banca privada? La verdad que estuve en varias partes, ¿verdad? También en la banca privada, también hice periodismo, fui editor de una revista de economía. ¿En serio? Foco se llama. Sí, conozco, claro. Fueron los 7 años de trabajo como periodista y demás temas. Mira. Sí, muy apasionante esa actividad. Aprendí mucho, recorrí todo el país haciendo entrevistas, o sea... ¿Conociste? Y estudié, así es que por mi cuenta, ¿verdad? Así es que fue una etapa muy interesante y aprendí mucho. Me abrió muchas puertas en la mente. ¿Uno de los presidentes del Banco Central más joven? No. Hay una lista muy larga. ¿Sí? Sí, desde mucha Raúl gente Vera. joven en el Banco Central. Hay mucha gente joven y un equipo espectacular, realmente. Muy buena gente salió del Banco Central. Muy buen equipo, muy profesional y también si uno ve las personas que hoy están en el sector público, que ya salieron del banco o que están comisionados ocupando cargos importantes, también en el sector privado. Ahora tenemos una persona que fue confirmada al Fondo Monetario Internacional, una funcionaria del banco que vamos a anunciar de acá a poco. Pero tenemos casos de éxito, vamos a decir, como el Banco Central, desde esa política que cuando nació como Banco del Paraguay, la orientación fue mucho tecnicismo, eso persistió, tuvo sus periodos, pero ya quizás desde el 2008, cuando Benigno estaba como miembro, Jorge Corbalán como presidente, se retomó con mucha fuerza. La orientación técnica, quizás un poquito antes, con Germán Rojas también, de exportar, de capacitar, de enviar al exterior. Hoy en el banco tenemos 10 PhDs, o sea, no hay una empresa del sector privado que tenga 10 PhDs. El 67 o 70% de toda nuestra plana gerencial, porque es una institución con 5 empresas, vamos a decir. Está la Superintendencia de Bancos, de Seguros, el Fondo de Garantía, el Banco Central, etcétera, etcétera. El 70% aproximadamente tiene maestrías. Estamos con una política también de buscar una equidad de género. El 30% de la población también tiene maestrías. Si uno ve, y porque hice este análisis con consultas, las empresas más competitivas del país estarían con 10%. Y nosotros apuntamos a más, ¿verdad? 30% mujeres. No, 30% de nuestra población tiene maestría. Que tiene una maestría. Sí, si uno ve las empresas más competitivas, porque hice esta averiguación, vamos a decir, periodística, 10%, o sea, de las empresas más competitivas, aquellas más competitivas, 10% de su plantel tendrían maestría. Y nosotros tenemos un enfoque de que el 100% tengan licenciatura, hacia ahí estamos apuntando, de una política de género. O sea, estamos enfocándonos con mucho empeño y cariño hacia la profesionalización plena y científica del banco en todas las esferas donde operamos. ¿Familia, José? Tengo 3 hijas, mi hija llegó hace poco del exterior. ¿Economista también? No, ingeniera. Zafó. Zafó lejos, no, tenía prohibido. Dos nenas, la segunda terminó el colegio, también me gustaría quiere ir al exterior, y tengo un hijo menor.
de 15 años. ¿Te gusta lo que haces, José? Y la verdad uno siempre dice el sector bancario, un sector cuadrado, o el sector periodístico, todos los sectores son para explorar, todos los sectores son para crecer en equipo, para ver nuevos desafíos. Y en Paraguay tenemos desafíos muy amplios. Nosotros legalmente estamos limitados a nuestros desafíos, pero lo que hacemos es la base para que la economía pueda crecer, para que el efecto en la pobreza no sea muy alto. O sea, si uno comienza a percibir a visualizar el día a día, a trascender esa volatilidad diaria, realmente lo que hacemos es fantástico y lo tomamos con mucho empeño, con mucho cariño. Pero se me fue el tiempo. Para cerrar, ¿tu deseo para el 2021? Cortito. A mí me gusta, yo soy de la idea de que tenemos que sentarnos en una mesa, toda la sociedad, plasmar los desafíos más altos, pensar en grande, pensar desafíos como queremos ser como un país nórdico, encaminarnos a eso o por lo menos plantearnos cosas grandes. El tiempo es muy corto en la vida, hablando de diciembre, y yo creo que tenemos que desafiarnos temas trascendentales y salir de las pequeñeces. Totalmente de acuerdo. José Cantero, un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Con esto cerramos nosotros. Bueno, ya no nos vamos a ver en Navidad, así que feliz Navidad para todos. Pasen en su casa, disfruten con su familia, con ese grupito chiquito, con su núcleo. Porque si algo aprendimos con la pandemia, que nos obligó a no juntarnos, es que lo más importante en nuestra vida es la gente, esa gente que queremos. Y esto que José Cantero para el año que viene, pensar en grande, así se construye un gran país, así se comienza a construir un gran país. Que tengan una feliz Navidad. Nos vemos el próximo martes.